Y continuamos con la presentación del doctor Agustín Albillos, que nos va a hablar de la enfermedad hepática por cirugía de Fontan. Bien, buenos días. Muchas gracias, doctor Genescà. Muchas gracias a la Junta Directiva por invitarme a estar en este curso en una fecha tan señalada. Y desde el primer momento en que el doctor Genescà me invitó o nos invitó a participar en este curso, me indicó la importancia de señalar la relevancia que han tenido los registros dentro de la EH. Y el de la enfermedad de Fontan, el de los pacientes con una cirugía de Fontan, es un buen ejemplo, tanto por el registro como por la importancia que tiene el trabajo cooperativo y lo que hemos podido realizar teniendo como base estos registros. Trabajo cooperativo que es el germen y la esencia de esta sociedad en la que nos encontramos. ¿Y cómo surgió que nos dedicáramos a los pacientes con circulación de Fontan? Pues la idea surgió hace ya 10 años, en los mismos 10 años del plan estratégico de la hepatitis C, cuando la doctora del Cerro en el hospital, cardióloga pediátrica, se incorporó al mismo y me dijo: oye, hay unos pacientes que tienen desarrollado una enfermedad hepática, a ti que te gusta el hígado, ¿por qué no te interesa, por qué no los revisáis? Dije, estupendo. Me fui a ver qué había de aquello y vi que la caracterización hepatológica de esos pacientes era bastante insuficiente. Y ya por hacerlo breve, hicimos una primera propuesta en el grupo y en el registro de REVAS dentro de este mismo congreso en el año 2015, que extendimos al grupo de Baldic, de enfermedad vascular hepática de ISEL, ese mismo año. Ya en 2016 elaboramos una propuesta mucho más estructurada, mucho más madura. Se incorporó el doctor Luis Tellez, como ven a la diapositiva, le dio el nombre FonLiver Project. Hasta después ha hecho un logo y yo le agradezco y significar el trabajo excelente que ha desarrollado durante estos años, y a él se deben todas las aportaciones que yo les voy a mostrar. Sí que pueden ver que en aquellos objetivos iniciales son los mismos que hemos desarrollado durante estos años, a saber, el diagnóstico de la fibrosis, la caracterización y la significancia y el significado de las complicaciones de la hipertensión portal, y en tercer lugar, la caracterización de los nódulos, que es un problema clínico frecuente en esta enfermedad. Y para contextualizar lo que es la circulación de Fontan, bueno, los procedimientos o la cirugía de Fontan son procedimientos que se hacen a pacientes con una cardiopatía congénita en la que hay un ventrículo único y por lo tanto se mezclan en el mismo la sangre arterial y venosa. La bomba funciona adecuadamente, pero está enviando a la circulación sistémica una mezcla de sangre arterial y venosa y por lo tanto insuficientemente oxigenada. ¿Qué hacemos en la circulación de Fontan? Pues tenemos que hacer que esa sangre venosa, separamos la sangre venosa y la arterial, creando un circuito que es el circuito de Fontan, que lleva la sangre procedente del retorno venoso de la vena cava superior y de la vena cava inferior a las arterias pulmonares. Circulación venosa y circulación sistémica que quedan conectadas en serie y por lo tanto no hay nada que succione la sangre del retorno venoso ni la impulse hacia la aurícula izquierda, lo cual nos va a crear un problema de congestión venosa y a la larga también de insuficiencia cardíaca. El circuito se mantiene con el tiempo. El circuito se mantiene inicialmente, pero finalmente fracasa en prácticamente todos los pacientes y lo hace por una mezcla de hipertensión venosa sistémica y en segundo lugar por un aumento de las resistencias vasculares pulmonares y una disminución del gasto cardíaco secundario a esa disminución de la precarga, a disfunción ventricular y a arritmias recurrentes. Y ello nos lleva al fallo de órgano, que va a ser secundario a una combinación de congestión e isquemia, dentro del cual es paradigmática la enfermedad hepática intrínsecamente asociada a este tipo de circulación.
La agenda es la que les he dicho, anteriormente, y vamos a ir con el primero de los problemas clínicos, que es la fibrosis junto con los nódulos. La fibrosis, que es lo que voy a hablar ahora, en último término, va a devenir en la aparición de hipertensión portal y complicaciones de la misma. ¿Y por qué hay fibrosis en esta enfermedad? Pues hay fibrosis porque hay una dificultad al drenaje venoso del hígado, hay una congestión continua, hay una dilatación sinusoidal, una estimulación de los mecanorreceptores, microtrombosis, estímulo de la célula estrellada y formación de tejido fibroso que va a ser de predominio centrolobulillar con muy escasa inflamación. Al igual que en todas las enfermedades hepáticas, esto se va a relacionar con el pronóstico, aunque su relación directa con outcomes hepáticos y cardiovasculares todavía no está muy bien establecida, pero un objetivo en todas estas enfermedades, en todas las enfermedades hepáticas, es hacer un diagnóstico de la fibrosis relacionado o estrechamente relacionado con el pronóstico en todas ellas. Y esto hicimos en uno de los trabajos que les voy a presentar ahora, no por orden cronológico, y nuestro objetivo era cómo utilizamos las pruebas no invasivas para el diagnóstico el estadiaje de la fibrosis. Y ello lo hicimos en 217 pacientes con cirugía de Fontan perteneciente a 5 centros europeos que aglutinaban estos pacientes. Ya digo que aproximadamente la mitad de los pacientes tenían una fibrosis leve y la otra mitad grave, y utilizamos como estándar de oro un estándar de oro que es imperfecto en todas las enfermedades hepáticas, como es la biopsia hepática. Sí que señalar que esta es una población de pacientes muy frágil, en que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de realizar una biopsia hepática. Dense cuenta que si ya tiene riesgos este procedimiento, más los va a tener, como digo, en una población tan frágil, muchos de ellos anticoagulados, y que van a tener una importante hipertensión venosa sistémica. ¿Y qué es lo que observamos? Bueno, a lo mejor sirven las pruebas de imagen convencionales, que en otras hepatopatías no congestivas, la presencia de hígado heteroecoico, de una superficie o un borde nodular, o bien una enfatización del patrón reticular tras la inyección de contraste, nos permite diferenciar, al menos identificar con alta especificidad a los pacientes que tienen una fibrosis grave. Ese no es el caso en esta enfermedad, y estas características se ven en un 50% aproximadamente en pacientes con fibrosis leve y grave. ¿Y qué hay de las pruebas no invasivas? Pues las pruebas no invasivas y por cuestiones de tiempo tampoco sirvieron para diferenciar a estas dos poblaciones, y no pongo una diapositiva sobre ello. Bueno, y dijimos, ¿qué pasa con la rigidez hepática? ¿Qué pasa con la elastografía de transición con el FibroScan? Bueno, partimos de un bias, de una dificultad. Si hay congestión, esto nos va a aumentar la rigidez hepática. Probablemente el FibroScan no sirve. ¿Cómo muestra la diapositiva de la derecha? Nada más está la rigidez hepática, está evaluada por Sirwave, y como vemos, nada más realizar la cirugía de Fontan a los 2 días, cuando todavía no hay fibrosis, y se mantiene en el estudio hasta los 185 días, simplemente habiendo congestión, ya hay un aumento de la rigidez hepática. No obstante, como resultado del estudio pudimos identificar que un valor de corte de elastografía de rigidez hepática medido por FibroScan, un valor de corte de 25 kilopascales, era el que mostraba mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de fibrosis grave, mejorando la capacidad discriminativa del modelo cuando añadíamos las plaquetas. Lo mismo que hacemos en la regla del 5 en los pacientes con hepatopatía crónica. Por lo tanto, esta es una prueba que es útil, es altamente sugestiva en valores, como acabo de indicar, para objetivar fibrosis grave. ¿Y de qué depende el desarrollo de fibrosis en estos pacientes? Uno,
de algo que es intrínseco a la enfermedad, que ocurre en el momento, desde el mismo momento de la cirugía y que va a continuar y va a empeorar con el tiempo. Es el tiempo desde que ha ocurrido la cirugía. La posibilidad de fibrosis grave es baja en los pacientes que llevan 5 o 10 años, menos de 10 años de cirugía, y aumenta hasta un 60-70% en pacientes a partir de los 10 o 15 años de la cirugía. Y el segundo factor de riesgo de desarrollar fibrosis, como es lógico, e incluso antes de ese tiempo, es si hay una disfunción hemodinámica del circuito del Fontan. Luego, la presencia de fibrosis grave siempre nos va a indicar, o es altamente sugestivo de que algún problema circulatorio están teniendo estos pacientes. Por lo tanto, y de esta parte, decir que la rigidez hepática es útil, sobreestima y debemos saberlo, y nos sitúa la fibrosis grave en un valor de rigidez hepática superior al de las hepatopatías convencionales. Más de 25 kilopascales es altamente sugestivo de ello, y la biopsia hepática la podemos restringir a las dos indicaciones que pone la diapositiva en que es obligatorio hacerla. Estamos con la fibrosis. El problema de las fibrosis es que devienen hipertensión portal. Y oye, esto no lo habían mirado nunca, y el tener complicaciones de la hipertensión portal, pues sin duda nos va a identificar unos pacientes con una enfermedad hepática por Fontan más avanzada. Y esto es lo que habían visto mayoritariamente los cirujanos con un score que es un sistema de puntuación de evaluar estos pacientes cuando ya han tenido incluso descompensaciones de la enfermedad, y que aún hoy se sigue utilizando, que va a identificar pacientes con alto riesgo de efectos adversos, pero es que ya tienen una hipertensión portal con descompensación. ¿Y qué valor puede tener el encontrar signos más precoces de hipertensión portal, como pueden ser las varices esofágicas? Y es lo que estamos estudiando en este momento. El tener varices esofágicas en el Fontan no siempre indica que hay un aumento de la resistencia intrahepática al flujo portal, que ocurre en las varices distales. Los pacientes pueden tener unas varices proximales por aumentos de resistencia en el territorio de la vena cava superior, con un significado fisiopatológico completamente distinto. Y esto es lo que estamos estudiando en 114. Estos son todavía observaciones que están en vías de publicación. 114 pacientes con circulación de Fontan, en que hemos visto que las varices esofágicas distales están en un 30% y en un 17% proximales. Y los pacientes con varices proximales o sin varices esofágicas tienen un comportamiento similar en dos cosas. O dicho de otra forma, los pacientes con varices esofágicas distales, como es lógico, tienen prácticamente todos, un 90% van a tener una fibrosis grave. En segundo lugar, como se ve en la parte inferior de la diapositiva, tienen un circuito con frecuencia disfuncionante, con una hipertensión venosa sistémica más elevada que los otros dos grupos de pacientes, y con más frecuencia van a tener una estenosis del circuito de Fontan. Pero como pueden ver en la parte superior de la diapositiva, estos pacientes no tienen una disfunción sistólica ventricular. Estos pacientes van a estar relativamente hiperdinâmicos, con una disminución de la resistencia vascular sistémica y un aumento del índice cardíaco. Es decir, hemodinámicamente se comportarían como los pacientes, como hemos visto otras veces con artritis refractaria. Y también, como ven en la parte inferior izquierda de la diapositiva, el riesgo de hemorragia variceal de estos pacientes es bastante bajo. Por lo tanto, las características hemodinámicas de estos pacientes y su bajo riesgo de hemorragia cuestionan el uso de beta bloqueantes en la profilaxis de la hemorragia en esta población. Las varices esofágicas, entonces, ¿qué nos dice este estudio? Que hay que diferenciar las distales de las proximales, que identifican a grupos distintos de pacientes, y que la presencia de varices esofágicas o descartarlas es el importante en la valoración, en el estadiaje, en la valoración de la gravedad de los pacientes con Fontan. Y nos queda el primer problema por el que vimos que era una frecuente consulta clínica
y que fue el primer estudio que realizamos, que es el estudio de los nódulos hepáticos. Los nódulos hepáticos son frecuentes en todas las hepatopatías vasculares y en la parte de la derecha se ve cuál es su patogenia. Y su patogenia es que son lesiones policlonales, hiperplásicas en respuesta a un aumento del flujo arterial secundario a una disminución del flujo sanguíneo portal que ha provocado la propia congestión, dificultad al drenaje venoso del hígado. Histológicamente las lesiones son benignas, la mayoría de las lesiones son benignas e histológicamente son similares a la hiperplasia nodular focal. Sí que vimos que el análisis y la caracterización de estas lesiones se había hecho en series cortas, que le muestro en la diapositiva, retrospectivas, y por lo tanto merecía la pena hacer una evaluación prospectiva y multicéntrica, que es lo que hicimos en el primero de los estudios que publicamos en 8 centros de diciembre del 2015 hasta el 2018. ¿Y qué es lo que objetivamos? Primero, que la prevalencia de los nódulos hepáticos ocurre en el 50% de los pacientes que tienen una circulación de Fontan, y la resonancia y el CT tienen una mayor sensibilidad para detectarlos que la ultrasonografía. Que las características de los nódulos benignos pues son pequeños, son hipervasculares porque provienen de una hiperplasia, una hipertrofia, de un aumento, hiperplasia de la propia arteria que los alimenta, y por hacerlo breve, no solo son hipervasculares, sino que algunos de ellos pueden tener lavado en fase venosa, que es una característica típica de los nódulos malignos que vemos en las hepatopatías convencionales. Y que el principal factor de riesgo para la aparición de nódulos, de nuevo, es el tiempo transcurrido desde que ha aparecido la cirugía. También observamos en este estudio que la prevalencia de hepatocarcinoma estaba elevada, no es frecuente, pero no es desdeñable el riesgo de hepatocarcinoma en esta población. Y cuando hicimos un estudio sistemático con la poca evidencia que había, vemos que hay un incremento del riesgo de hepatocarcinoma a partir de los 10-15 años de haber realizado la cirugía de Fontan. Y cuando en otros estudios han comparado el riesgo en esta población de hepatocarcinoma comparado con un grupo de edad, un grupo de pacientes pareado por edad, se ve que está incrementado, lo que indica que merece la pena el hacer screening de hepatocarcinoma en estos pacientes. ¿Qué es lo que resume esta parte de la diapositiva? En la parte inferior vemos que el cribado de hepatocarcinoma, y no nos da tiempo a discutir cuáles son las mejores alternativas, está indicado a partir de los 10 años de haber realizado la cirugía de Fontan. ¿Por qué? Porque el riesgo de fibrosis de fibrosis grave es mucho mayor, y segundo, porque hay más formación de nódulos. Nódulos hepáticos que se ven en un 50% de los pacientes, que entre sus características que no indican malignidad puede ser el tener un lavado en fase venosa, y que por lo tanto el diagnóstico de hepatocarcinoma en estos pacientes obliga, o la sospecha de que un nódulo sea maligno, y antes de tomar ninguna decisión no podemos solo basarnos en pruebas de imagen, sino que es obligatorio el realizar una biopsia. Lo que he tratado de contarles aquí es que la enfermedad hepática en los pacientes con una circulación de Fontan es algo intrínseco a la misma, y hay una relación estrecha entre la gravedad de la fibrosis, el tiempo desde la cirugía, la presión en el conducto del Fontan y el riesgo de fracaso circulatorio de este. Que la rigidez hepática aumentada, medida con elastografía de transición, debe alertar no solamente que estamos ante el problema hepático, sino que puede haber un problema, o seguro que va a haber una disfunción del Fontan, de la circulación de Fontan, que no hemos sido capaces de detectar. Y que el riesgo de hepatocarcinoma en esta población, a partir de los 10 años de la cirugía, no es frecuente, pero no es una eventualidad desdeñable.
el proyecto von Lieber, en los grupos que lo soportan, que la doctora Hernández Gea lo apunte también en el registro de enfermedad vascular hepática, que es donde primero se presentó y se alentó este trabajo cooperativo, pues goza de buena salud y que lidera, como ven en la diapositiva, tanto a nivel de España como de distintos a nivel internacional, y es liderado por el doctor Luis Tellez. Y termino mi última diapositiva dando las gracias al grupo que formamos con los cardiólogos pediátricos, la doctora del Cerro, que fue la primera que me sugirió esto y yo le contesté why not, que es la que aparece en la diapositiva, junto con los integrantes del servicio de aparato digestivo del Hospital Ramón y Cajal y el doctor Luis Tellez, claro, a quien quiero dar públicamente las gracias. Muchas gracias a todos.